Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Este, Hoy vamos a conversar en este video sobre el aprendizaje de algunos conceptos de matemática. En este video en particular voy a hablar eh, desde el encuadre de la teoría de Bernoulli, de los campos conceptuales de Bernoulli, bueno, cómo se desarrollan las nociones específicas relacionadas con el aprendizaje del campo aditivo que refiere a las sumas y las restas. Pues aparte, ya teniendo, bueno, considerando que los conceptos de lo que es el campo conceptual para Bernoulli están dados en este video, voy a hacer específicamente lo que refiere a la multiplicación. Bueno, Bernoulli es un autor francés que pertenece a una institución que se dedica al estudio del aprendizaje de los conceptos matemáticos, es decir, que hacen muchas investigaciones y estudios relacionados con los conceptos matemáticos, tanto dentro del ámbito de la enseñanza escolar como las concepciones que tienen los sujetos y las operaciones que los sujetos utilizan en la vida cotidiana para resolver problemas de carácter matemático, y han desarrollado un gran caudal de teorías relacionadas con la didáctica de la matemática, eh, donde, bueno, muchos de los conceptos o los autores se citan entre sí o utilizan los conceptos de otros autores de la misma institución, y entonces por ahí cuando uno habla de uno termina relacionándolo con otro, ¿no? Porque, bueno, hay una gran relación entre las formas de pensar el aprendizaje matemático en los miembros de esta institución. Bernoulli, bueno, a ver, Bernoulli, dentro de esa gente, es uno de los autores que no es matemático, sino que pertenece al ámbito de la psicología y de la pedagogía. Entonces, su encuadre, su manera de explicar el aprendizaje de la matemática va a ser mucho más psicologista que los otros autores. Los otros autores se van a centrar más en los conceptos matemáticos, por eso, bueno, muchas veces no les gusta mucho a los matemáticos, es el menos querido por los matemáticos, pero para esta materia, que es psicología, es el más pertinente. Bueno, Bernoulli va a tomar como base la psicología de Piaget, y también va a tomar algunos conceptos o encuadres de la teoría de Vygotsky, y va a ser una versión diferente a la de Piaget, muy relacionada con la idea de adaptación, con la idea de esquemas, ¿no? Recupera todos esos conceptos de Piaget, pero habría que ubicarlo dentro de los neopiagetianos, porque hace una versión particular. Si ustedes recuerdan, o los habrán visto en otros videos o en otros ámbitos, habrán visto que Piaget separa, por un lado, el aprendizaje en sentido amplio, que es todo lo que se refiere a las estructuras cognitivas, ¿no? Donde él va a dividir los tipos de pensamiento en distintos estadios, ¿no? De acuerdo a la lógica que pone en juego el sujeto. Y por el otro lado, el aprendizaje en sentido estricto, que es el aprendizaje de conceptos específicos propios de un campo científico, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo que hacen los neopiagetianos es justamente hacer la pregunta por la interrelación. ¿Qué pasa con la estructura cognitiva cuando se aprende ese campo específico? Así como, bueno, en los otros videos estuvimos viendo qué pasa cuando el sujeto aprende la lengua escrita, qué pasa cuando aprende los conceptos científicos, y qué pasa cuando aprende las ciencias sociales. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo en relación con el aprendizaje de la matemática, especialmente en los dos
núcleos fundamentales que se trabajan en primaria, que es el campo aditivo y el campo multiplicativo. El campo multiplicativo, para no hacerlo tan largo el video, lo voy a trabajar en un video aparte. En este video vamos a arrancar entonces hablando de lo que es el campo conceptual. Hay distintas definiciones. Voy a trabajar, bueno, algunas de las que se van deslizando en los mismos textos de Verneau. Bueno, creo que en este mismo texto que yo trabajo, que es el que recupera César Coll, ¿no? El libro donde vamos a basar el desarrollo que hace sobre la psicología genética en relación al campo aditivo, es la compilación que hace César Coll de distintos autores, y particularmente el capítulo que desarrollan Verneau con Durán. Entre ellos dos publican este texto ahí. Entonces, la definición de campo conceptual, que por ahí que es la más abarcativa, ¿no? Después hay otras también. Dice, es un conjunto informal y heterogéneo de problemas, situaciones, conceptos, relaciones, estructuras, contenidos y operaciones del pensamiento conectados unos a otros y probablemente entrelazados durante el proceso de adquisición. Es decir que por ahí, a diferencia de cómo se concibe la organización de la matemática desde la didáctica tradicional o la didáctica basada en el conductismo, que va separando de manera bien exhaustiva los distintos conceptos, ¿no? Dividiéndolos en, por ejemplo, aritmética y geometría por separado, y se trabajan los problemas y las situaciones de manera bien diferenciada, o todo lo que tiene que ver con las propiedades, las operaciones, las definiciones de lo que tiene que ver con los números enteros, dividiéndolo por la clasificación de los números, enteros, racionales, irracionales, y qué sé yo. Y en realidad lo que encuentra Verneau es que la manera que tenemos nosotros de organizar mentalmente los conceptos es mucho más heterogénea, donde hay una cierta unidad de problemas que están en común, que tienen que ver con, en este caso, el campo conceptual, que es a lo que él denomina campo conceptual, una cierta, digamos, homogeneidad en el sentido del tipo de problemas, pero no homogeneidad en el sentido en que por ejemplo, explicitan los manuales escolares o las unidades didácticas tradicionales, ¿no? Donde se van separando bien de manera bien exhaustiva, ¿no? Que donde un tipo de problema no se relaciona con el otro. Cuando en realidad a nivel conceptual el sujeto sí los relaciona. Por eso habla de conjunto informal y heterogéneo. Uno dice, ¿pero cómo? Entonces es un campo, pero es heterogéneo, ¿cómo es? Bueno, todas las situaciones que tengan que ver con la adición van a tener en común esa situación relacional. Pero a su vez no es que es exclusivo de la aritmética o exclusivo de los números enteros o exclusivo de los números racionales o exclusivo de la geometría, sino que el campo aditivo se va dando de distintas maneras, o las relaciones se van a ir dando en todos esos ámbitos, aunque en los manuales y en las unidades muchas veces se trabajen por separado. La manera de clasificarlas de la matemática haya sido separarlos entre sí. Porque bueno, tienen sus especificidades a nivel de la matemática, pero de lo que habla Verneau es de el desarrollo conceptual que el sujeto va haciendo. Entonces va a haber un sistema de 3 patas, podríamos decir, o de 3 elementos, de 3 componentes, que ellos lo resumen en la sigla SIR, S-I-R.
porque son situaciones, invariantes operatorias y representaciones. Habíamos dicho que, o había dicho yo recién, que Pernod es un neo-piagetiano. Entonces, va a tomar los problemas o las situaciones problemáticas como si fueran el ambiente en el cual se adapta, a la cual el sujeto se adapta. Entonces, así como uno se adapta a una situación de la realidad y la enfoca desde una lógica particular, desde la que la entiende y la aborda y la resuelve, en este caso las situaciones problemáticas que el sujeto va a enfrentar van a ser de carácter matemático. Entonces, depende de cómo están dados los elementos y cuál es el elemento a indagar y las relaciones lógicas que tengan los componentes entre sí, va a ser la forma en que el sujeto la aborda. Entonces, las situaciones van a ser situaciones donde haya que hacer alguna operación matemática, pero estas situaciones son diversas, no siempre son iguales. Y en realidad la situación es la que pone el desafío, es decir, es la que, de acuerdo a la incógnita, de acuerdo a los elementos que están en juego entre sí, es la forma en que el sujeto la va a tener que resolver. Entonces, la variedad de situaciones que el sujeto ha resuelto van a formar parte de su experiencia. Entonces, cuanto más variadas sean estas situaciones en las cuales el sujeto fue exitoso, fue probando cómo resolver y fue descartando situaciones erróneas, más rico va a ser su experiencia y su haber de situaciones resueltas. Y cada situación que el sujeto enfrenta, es decir, que busca adaptarse, va a poner en marcha, va a poner en juego el segundo sistema, que es el sistema de las invariantes operatorias. A nivel muy general, las invariantes operatorias son las de adaptación, es decir, la asimilación y la acomodación, esto en general. Pero bueno, acá estamos hablando de un ámbito específico, que es el ámbito de no solo de la matemática, sino del campo aditivo. Entonces, las invariantes operatorias son esquemas conceptuales, teoremas en acto, son formas que tiene el sujeto de entender la situación. En acto, yo decía teoremas en acto, ¿no? ¿Por qué? Y porque no siempre se es consciente de cuáles son los esquemas que se ponen en juego. Es decir, uno analiza la situación problemática y de acuerdo a eso encara la resolución desde una determinada mirada. En esa mirada hay conceptos de los cuales hay conciencia y otros que se ponen en marcha de manera mecánica. Cuanto más situaciones iguales ha resuelto, más mecánico se vuelve la resolución. Y más aconsciente, acá ya estamos tomando el enfoque de Vygotsky, más mecánico se vuelve la resolución. Esto es como andar en bicicleta, ¿no es cierto? Uno llega a un momento que todo lo que tiene mecanizado ni siquiera presta atención, funciona automáticamente. Uno lo que presta atención es a lo que varía, que es, bueno, las situaciones que se nos van apareciendo en la calle, ¿no? Esquivar el perro, el auto que viene, las personas que cruzan, en fin. Eso es lo que es lo novedoso y es lo que le prestamos atención. Lo demás va de manera aconsciente y mecánica. Entonces, con la resolución de problemas pasa lo mismo, es decir, va a haber ciertos esquemas que nosotros ya ponemos, como quien dice, en piloto automático y los utilizamos de manera consciente, y otros que, de los que tomamos consciente y podemos
podemos enunciar. Entonces, va a haber una variedad de este tipo de esquemas, ¿no? Entonces, pero estos son los que le dan el significado a la situación, porque si yo lo encaro como un problema de, este es de por, como dicen los chicos, ¿no? Este es de más. Entonces, ahí ya le está, es decir, nos está diciendo la forma en que está definiendo la situación. Puede decir eso, es de por o es de más. Y en función de eso va a poner en juego una sucesión de acciones, que son esquemas, que están en relación con eso que dijo. Entonces, la tercera pata, que era la de las representaciones, es justamente los significantes. Es decir, el significado es lo que el sujeto entiende por el problema, ¿no? Lo entiendo de esta manera y entonces en función de eso lo encaro de esta manera. Y lo que puedo enunciar, es decir, lo que puedo pasar a nivel del lenguaje, esto sería a nivel del lenguaje, quiere decir que yo puedo tener control voluntario y consciente sobre ello, esto lo decía Vygotsky, ¿se acuerdan? Cuando uno puede, nosotros ahora, no lo dice ni Vygotsky ni Piaget, pero se habla, el nuevo concepto, un concepto más adecuado para hablar de esto es la metacognición, es decir, tomar conciencia del sistema de producción de decisiones o de ideas o de maneras de enfocar las situaciones, ¿no? Entonces, el poderlo pasar por el lenguaje permite poder enunciar, poder comunicar, poder analizar la idea y ver si es verdadera o falsa, si es pertinente o no pertinente. Entonces es importante esta tercera pata, porque es la pata que nos permite, aunque lo comuniquemos de manera coloquial, como el chico dice es de por o es de más, va a haber de todo en estas representaciones, es decir, en la medida en que la experiencia del sujeto vaya acrecentándose, el nivel de, digamos, de situaciones resueltas, es decir, que tengo en mi archivo, que son las vividas y las resueltas, las invariantes operatorias que puse en juego y me sirvieron y me resultaron y por ende tienen este sentido para mí, y aquellas que puedo enunciar y que le puedo dar que puedo pasar por el lenguaje, algunas las voy a poder pasar por el lenguaje coloquial y otras las voy a poder pasar por el lenguaje canónico, o sea, el lenguaje específico de la matemática. Entonces, esta tercera pata, la de las representaciones, es importante en el sentido de la comunicabilidad. Entonces, digamos, y va a haber una variedad, ¿no? Va a haber, siempre hay una mixtura en los sujetos de lenguaje coloquial y lenguaje canónico que nosotros podemos irlo trabajando. En la medida que el sujeto lo puede enunciar, lo podemos ir trabajando. El mismo sujeto puede decir, cuando dice el de arriba y el de abajo es el numerador y el denominador. Cuando dice este 2 chiquito es elevada a la 2. Cuando tiene el 2 se dice al cuadrado. Bueno, ahí va pasando del lenguaje coloquial al científico. O, bueno, pensando en la numeración, que eso es algo que ya vimos porque ya hice el video antes, cuando los chicos hablan de los cienes y los miles, es lenguaje coloquial, pero después es más fácil hablar de decenas, de centenas, de unidad de mil, porque ya el concepto, es decir, las invariantes operatorias, el significado ya está. Lo que hay que hacer es pasar, e incluso pasan por el lenguaje, porque el chico puede enunciar, puede decir los cienes. Bueno, ahí podemos cambiar una representación por otra, cambiar la coloquial para pasar a la canónica. Entonces, los campos conceptuales, como decía recién, es un conjunto informal y heterogéneo.
Pero además, este conjunto no se construye rápidamente, sino que cuanto más situaciones, cuanto más variada el conjunto de situaciones ha resuelto, más va creciendo y se va acrecentando este campo conceptual. Por eso dice que dice, el dominio de un campo conceptual no ocurre en algunos meses, ni tampoco en algunos años. Al contrario, nuevos problemas y nuevas propiedades deben ser estudiadas a lo largo de varios años, si quisiéramos que los alumnos progresivamente los dominen. De nada sirve rodear las dificultades conceptuales. Ellas son superadas en la medida que son detectadas y enfrentadas. Pero esto no ocurre de una sola vez. Entonces, por eso la importancia de la variedad de situaciones problemáticas, de que las situaciones no sean homogéneas, es decir, que no sea una fórmula que trabajamos y después las situaciones problemáticas son todas parecidas, y entonces lo que hace el sujeto es aplicar siempre la misma fórmula, solo que cambian las cifras y nada más, porque entonces esto no enriquece el campo conceptual. Nos mantenemos siempre con el mismo tipo de problemas. Entonces llega un momento que, bueno, lo que aumenta es la agilidad, la rapidez de aplicación, pero no crece el sentido, el significado, porque no está variando el tipo de problemas que está resolviendo. Siempre está resolviendo el mismo tipo de problemas. Entonces, el segundo sistema, el sistema del significado, es decir, de las invariantes operatorias, es más o menos siempre el mismo. Entonces, y además, en vez de fomentarse el análisis lógico, las representaciones nuevas, lo que hacemos es fomentar la mecánica, es decir, la génesis de situaciones de aplicación de carácter aconsciente. Entonces, en realidad el campo conceptual se enriquece si hay variedad, si hay cierta resistencia o cierta búsqueda de desequilibrio y de reequilibrio en el tipo de situaciones problemáticas que vamos a plantear. Después, bueno, hay un texto que compila todos, hace, bueno, un resumen de la teoría de Bernoulli, y entonces va recuperando distintas definiciones, bueno, entre ellas la que yo acabo de leer, después toma otras más simples, ¿no? Dice que, bueno, que está en relación con, es una manera de pensar o de explicar el desarrollo cognitivo en relación a los problemas de la matemática, en este caso, para este video va a ser el campo aditivo, pero lo que hace, bueno, es explicar la manera de aprender, no apunta tanto a la didáctica, sino más bien que apunta a la explicación del desarrollo cognitivo, ¿no? De cuáles son los desafíos que el sujeto va a enfrentar. Entonces, la teoría, bueno, lo que permite es ayudarnos a entender cuáles son los desafíos que el alumno o que el sujeto que aprende, porque puede ser alumno o puede ser cualquier persona que está enfrentando una situación donde el ambiente, ¿no? El medio al que se adapta siempre son problemas de carácter matemático. Entonces, bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, con respecto a las definiciones, bueno, esa es la que yo les leí, es la más abarcativa. Hay otras, ahora bueno, ahora no encuentro la otra que tenía preparada porque corrí la hoja y ahora no la encuentro, pero bueno, lo importante es que es este conjunto de situaciones cuyo dominio, bueno, requiere de un trabajo de adaptación, porque en eso es bien piagetiano. Lo que tiene de Vygotsky es justamente esta idea de la toma de conciencia y del pasaje por el lenguaje.
que es el que permite tener un control voluntario y consciente sobre él, sobre este concepto. Bueno, en lo que hace al... Creo que más o menos ahí se entiende qué es lo que piensa Bernoulli sobre los campos conceptuales. Lo que quiero aclarar es que los campos conceptuales son diversos, ¿no? Es decir, tienen un cierto grado de homogeneidad porque hay algo que tienen en común, por eso el campo aditivo, el campo multiplicativo. Después hay otra serie de campos que refieren más a situaciones problemáticas relacionadas con la teoría de las teorías ligadas con las ciencias y no tanto al campo matemático, o sea que él en realidad se va encontrando con otro tipo de campos conceptuales que son más útiles para pensar situaciones del área de las ciencias. Pero bueno, nosotros ahora vamos a trabajar solamente el campo aditivo. Con respecto al campo aditivo, les decía recién que tomé del libro de Psicología Genética y Aprendizajes Escolares de César Coll el capítulo sobre las estructuras aditivas y la complejidad psicogenética de Bernoulli y Durán, y de ahí, es decir, el campo aditivo es uno de los tantos campos conceptuales, y este campo en particular, lo que ellos van a arrancar, porque son dos autores, digo él, porque bueno, en realidad es la teoría de Bernoulli, pero bueno, esta redacción la hicieron él con otro autor. Una de las primeras cosas que trabaja en ese texto es que la manera de enseñanza, bueno, yo siempre estoy haciendo el pivot entre la enseñanza más vinculada con el conductismo y el tipo de enfoque que encuentran más favorable estos autores, ¿no? los que pertenecen a esta institución. Lo que dice Bernoulli es que por supuesto que supongo yo que queda claro que la situación problemática es un problema de resolución lógica, de abordaje lógico. O sea, hay que entender cuáles son los elementos que están en juego, cuáles son los componentes de la situación problemática. En este caso, todas las situaciones problemáticas van a tener que ver con lo aditivo, pero de acuerdo a cómo se presentan los elementos y los componentes, las relaciones lógicas van a ser distintas. Entonces, eso es lo más importante, eso es lo que le da sentido a la situación problemática. ¿Cuáles son los elementos que están en juego? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿no? Tengo dos cajones de frutas. Uno tiene tantas bananas, tantas manzanas, tantas frutillas, el otro tiene tantas bananas, tantas manzanas, tantas frutillas. ¿Cuántas bananas tengo en total? Digamos, la situación lógica va a implicar una selección. En este texto ellos hablan de medida, porque la palabra medida es lo suficientemente general como para referir a una cantidad. Si nosotros pensamos la numeración implica medidas, es decir, para decidir si el 8 es más grande o más chico que el 9, tengo que cuantificar esas cantidades y decidir ahí cuál es el que tiene más. Pero las medidas no siempre son colecciones. Las medidas pueden ser metros, pueden ser kilos, pueden ser animales, pueden ser, qué sé yo, muchas cosas, superficies, ¿no? Áreas a sumar. Entonces, la palabra medida es lo suficientemente general como para poder concentrarnos solamente en las relaciones lógicas y pensar, bueno, ¿cuáles son
los elementos lógicos que están en juego en este tipo de problemas. Entonces, de acuerdo a esas relaciones, los autores van a clasificar en 5 grandes categorías, así que imagínense que primero que la variedad, porque son 5 categorías, o sea, cada categoría tiene a su vez una variedad muy grande de problemas posibles. Y además dice que no es exhaustivo la recolección o la categorización que hacen. Entonces son 5 categorías donde adentro de ellas hay una variedad muy grande de situaciones posibles. Y el nivel de dificultad o de complejidad de cada una de las categorías es diferente. Entonces, volviendo al ejemplo de los cajones de las frutas, de las manzanas y de las frutillas, si yo le pregunto cuántas bananas hay, las medidas que hay que elegir son unas. Si yo les digo cuántas bananas y manzanas hay, va a tener que elegir otras medidas. Y si yo le digo cuántas frutas hay en total, la selección de las medidas van a ser diferentes. Es decir, los 2 cajones siguen siendo los mismos. Lo que va a cambiar es la relación lógica que estoy pidiendo de acuerdo a la pregunta que me hago. Entonces, la situación a la que el sujeto se tiene que adaptar va a ser diferente. Entonces, empieza diciendo que tradicionalmente la enseñanza de la matemática lo que hace es tener un abordaje lógico binario, es decir, compuesto por dos elementos, que son de la misma categoría, ¿no? Entonces, ¿qué problema tiene esto de lo binario? Por un lado tenemos la operación y por el otro lado tenemos su resultado. Por eso es binaria, tiene 2 componentes. La operación y el resultado. A ver, si uno lo piensa en términos de igualdad, y sí, acá pone letras, ¿no? A más B dice. A más B es igual a C. Entonces, si 3 más 2 es igual a 5. O sea, ahí hay una igualdad, son 2 términos. Por eso es binaria. Pero resulta que a nivel de las relaciones lógicas, la relación lógica no es de 2, es de 3. Por eso ellos dicen que es ternaria la relación lógica, donde las medidas son de una misma naturaleza. Es decir, en el caso del problema que yo decía recién, ¿qué es lo que tiene la misma naturaleza? Bueno, en un caso es que son bananas, en el otro caso es que son bananas y manzanas, y en el otro caso es que son frutas. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Cuál es la misma naturaleza? Bueno, que en un caso que son un tipo de fruta, en el otro caso que son todas frutas, y así. Entonces, para poder, si yo lo enfoco de manera binaria, queda oculta o se desdibuja la relación lógica que está compuesta por 2 elementos. Y esos 2 elementos van a componer el tercero. Entonces, al desdibujarse es difícil de identificarlo, y después, cuando se tiene que enfocar la situación problemática, no se la puede ver, porque se la está concibiendo como que es como que es una unidad. Y entonces, la relación lógica es un estado inicial, una transformación, porque se transforma ese estado inicial, y el resultado de esa transformación. Son 3. Uno dice, bueno, ¿y para qué me complican la vida con esto? Y bueno, lo que pasa es que, de acuerdo a la situación problemática, la incógnita, por ejemplo, para dar bueno, el ejemplo de las frutas creo que se entiende, ¿no? Que, por ejemplo, yo puedo cambiar la pregunta y puedo decir, supónganse que la cantidad sumada de cada una de las frutas es distinta, ¿no? Que la cantidad total de bananas sea una, la cantidad de frutillas sea distinta y la cantidad de manzanas sea diferente. Entonces yo digo, si en total tengo, supónganse que la suma de bananas sea 27. Si en total tengo 27, ¿de qué fruta estaríamos hablando? Hay que hacer
no solo la suma, sino además, es decir, voy a tener que sumar las 3 para ver cuál corresponde al 27, si las bananas, las manzanas o las frutillas. Entonces, las frutas son las mismas, los cajones son los mismos, pero la relación lógica es diferente y yo ya tengo el resultado, es decir, que el estado final lo tengo, lo que tengo que averiguar es el estado inicial y la transformación para saber a quién corresponde ese estado final. Y entonces identificar si se refería a las bananas, a las frutillas o a las manzanas. Y a ver, lo ideal sería que nosotros pudiéramos plantear situaciones problemáticas que sean reales, no artificiales. En general, lo que hacía, además de abordarla de manera binaria, era plantear situaciones problemáticas que eran escolarizadas, es decir, que eran una excusa para hacer cuentas, básicamente. Entonces, lo que se hacía, lo que el chico lo que tenía que hacer era identificar, bueno, cuál era la operación que resolvía eso y listo. Entonces, todos los problemas de este encuadre conductista, lo que hacía era tener todos los números necesarios para resolver la operación que se pedía. Es decir, ni faltaba ni sobraba nada. Pero en la realidad, esta institución que yo les decía que, bueno, que se dedican no solamente a trabajar con situaciones de enseñanza y aprendizaje para ver qué les pasa, cómo lo abordan, qué problemas tienen, cómo lo piensan y todo eso, sino que también entrevistan, yo les decía, entrevistan gente que hace operaciones matemáticas cotidianamente, como los albañiles, los verduleros, no sé, las costureras, gente que todo el tiempo está haciendo operaciones matemáticas y los entrevistan para ver qué operaciones ponen en juego, y entonces lo que ellos dicen es que las situaciones problemáticas de la vida no están definidas y abordadas como un problemita escolar. Entonces, cuando el sujeto tiene que utilizar lo que aprendió en la escuela, en la vida cotidiana, no sabe cómo resolver, porque la selección de las medidas que necesita para hacer la cuenta, la tiene que hacer él, y no está predeterminada en la consigna de un problema, sino que uno tiene que decidir. Entonces, lo que tiene que buscar es, bueno, ¿cuál es mi pregunta? Y de acuerdo a mi pregunta, ¿cuáles son las medidas que tengo que seleccionar y con qué operación la resuelvo? Todo eso. Por eso es que lo más importante que hay que trabajar es la habilidad del sujeto para encontrar la relación lógica que hay puesta en juego en la situación en la cual se tiene que adaptar, es decir, en la situación que tiene que resolver. No tanto la agilidad para hacer cuentas, que era algo que buscaba más el abordaje conductista, ¿no? Ellos como que tenían más una idea de la relación de asociación entre la fórmula y la situación, y entonces así la podía resolver rápidamente y fácilmente. En realidad eso sirve muy poco, sirve solamente para ese tipo de situaciones, entonces genera, como yo decía antes, un campo conceptual restringido, que no tiene variedad, que no se va enriqueciendo con situaciones cada vez más variadas y distintas y más complejas, que vayan desafiando y vayan engordando, digamos, el campo conceptual. En realidad, más que engordando el campo conceptual, sería engordando el sentido, ¿no? Es decir, los esquemas, las invariantes operatorias que tiene disponibles para resolver problemas. Estamos siempre ejercitando el mismo tipo de esquemas para el mismo tipo de situaciones, entonces no se enriquece. Entonces, bueno, volviendo al tema de esto de la relación ternaria, concebirlo, digamos, del docente tener claro esto, les sirve para poder guiar
con buenas preguntas. ¿Qué quiere decir buenas preguntas? Y que uno le pueda hacer una pregunta que le permita al sujeto enfocarse, pero no darle la solución, sino preguntarle para que él pueda decir, ah, claro, esto no y aquello sí, entonces lo enfoco por acá. Son preguntas que ayudan a abordar lógicamente el problema o a enfocarse en el eje del problema, pero que en sí las decisiones, las pruebas, la argumentación la haga el alumno, la haga el sujeto que está aprendiendo. Entonces nosotros tenemos que entender que el campo aditivo está compuesto por estos tres elementos: la situación inicial, la transformación y el estado final. De esos tres componentes, de acuerdo al tipo de problemas, ellos dicen, bueno, yo les decía 5 categorías. Y esas 5 categorías, a su vez, de acuerdo a qué cosas tenemos que resolver, van a haber una variedad muy grande en cada una de las categorías. Entonces, lo importante es hacer eje en las situaciones problemáticas. Por eso es que no se dan cuentas sueltas, por eso es que no se dan problemas donde siempre todos los números sirvan para algo. Por ejemplo, si yo en el problema de los cajones de fruta le pregunto por las bananas, los otros 2 números que les di son al cohete, o sea, no sirven. Hay que descartarlos. O sea, sirven para el razonamiento, pero en sí, digamos, desde la concepción tradicional conductista, esos números están en el problema para molestar, porque ¿para qué me dice cuántas manzanas hay, cuántas frutillas, si no lo voy a usar en el problema? Pero sí sirven a nivel de la lógica, es decir, si yo supónganse que en el apuro guardé en un cajón y en otro cajón un montón de cosas, y ahora no sé, no me acuerdo cuánto había de cada uno, me puede pasar que yo tenga que, es decir, que tenga cantidades y que ahora tenga que decidir, bueno, quiero saber cuántas, supónganse que sean lapiceras, lápices de colores y lápices negros. Y entonces quiero saber cuánto de cada uno tengo. Bueno, ahí aparece la necesidad de hacer, es decir, voy a tener números al cohete, porque no me interesa por ahí los lápices negros, pero sí las lapiceras. Y entonces, ese tipo de situaciones matemáticas es probable que a mí se me den en la vida real. Bueno, entonces, hablando de las categorías, dice las 5 grandes categorías de relaciones numéricas aditivas. Y va a definirlas y después, más adelante, va a dar ejemplos de cada una. Bueno, la primera, o sea, me parece a mí el nivel de complejidad creciente, es decir, son todas aditivas, de hecho, lo interesante es que muchas veces hasta usan los mismos números, entonces ahí uno se da cuenta cómo en realidad con los mismos números uno puede tener relaciones lógicas diferentes y la incógnita además puede presentarse en la situación inicial, en la transformación o en el estado final, porque si supónganse, ¿no? Yo tenía 10 pesos y ahora tengo 8, entonces quiero saber cuánto me salió lo que compré. Bueno, es muy fácil, ¿no? La solución, pero lo que quiero decir es que ahí la incógnita está en la transformación. El estado inicial lo tengo, el estado final lo tengo, pero me falta la transformación. Entonces la incógnita puede aparecer en cualquiera de estos tres. Por eso la importancia de diferenciarlos a nivel cognitivo. Bueno, la primera dice 2 medidas que se componen en una tercera, que es la cuenta tradicional, una transformación que opera sobre una medida para dar una medida, 2 transformaciones que se componen en una tercera, una transformación que opera sobre un estado relativo para un estado relativo. Los estados relativos se refieren a todas situaciones donde no necesariamente están presentes en este momento, es decir, que sucedieron antes o, por ejemplo, están sucediendo en un depósito que tengo en el banco. No las puedo contabilizar ahora, no puedo agarrar y contar a ver cuánto tengo, sino que son estados que sucedieron antes o que están sucediendo en otro lugar donde yo no los puedo
los tengo que pensar a nivel de la lógica, ¿no? Dice, dos estados relativos que componen a un tercero. A ver si están ejemplos del 4 y del 5. Dice, debo 5 canicas a Pablo. Acá habla mucho de canicas, porque bueno, esto es en Francia, en la época que ellos escribieron esto, que por ahí los chicos jugaban mucho a la bolita. No sé ahora qué juegan, ¿no? Bueno, ahora en la cuarentena no, hablo de ahora, supongamos que volvamos a las escuelas. El ejemplo que da es, bueno, debo 7 canicas a Pablo, le devuelvo 4, no le debo más que 3. Ven que es relativo en realidad, porque yo lo que le debo es un estado que sucedió en algún momento, que le prometí, vaya a saber cómo se dio esa situación, pero es relativa. Ahora, le devolví 4 y entonces le sigo debiendo 3. Después del ejemplo de la 5 dice, debo 7 canicas a Pablo y él me debe a mí 4. Así que yo solo le debo 3. Fíjense que es la misma cuenta, pero la relación lógica es distinta. Y es relativo porque, bueno, es una situación hipotética. Bueno, yo le estoy debiendo y él me está debiendo. Pero no es algo que yo puedo agarrar los números y decir, bueno, tengo tanto acá y sumar, ¿no? Son situaciones en estado abstracto, digamos. Entonces, lo importante de esto es que todas estas categorías, que a su vez incluyen relaciones lógicas, digamos, tienen en común el mismo tipo de relaciones lógicas, pero que además aborda una infinidad de problemas, porque pueden ser, en este caso son canicas, pueden ser botellas y elementos, es decir, hay una variedad infinita bueno, no sé si infinita, ¿no? Tendríamos que preguntarle a un matemático. Pero lo importante, digamos, de la diferenciación y del abordaje de todas estas situaciones problemáticas está en el tipo de relaciones lógicas que está implicado en la situación problemática. Entonces, la variedad que tendríamos que plantear debería ser de nivel de complejidad creciente, pero además de una variedad de situaciones que sea enriquecedora, ¿no? Nosotros podemos trabajar a nivel individual, podemos trabajar en pequeños grupos, podemos trabajar de a dos y hacer luego una puesta en común de la situación. En toda, digamos, si lo pensamos a nivel de los momentos, que son momentos que lo podemos pensar en momentos didácticos, ¿no? Pero yo lo voy a abordar desde la conceptualización. Nosotros planteamos la situación problemática, entonces estamos dando el medio, ¿no? La situación problemática es el medio. El sujeto se tiene que adaptar a ese medio, sí, tiene que entender de qué se trata el problema. Entonces, esa sería la situación de entender el problema y poner en marcha los esquemas que tiene a disposición para darle sentido a ese problema. Entonces, cuando lo encare, cuando lo empiece a resolver, que empiece a probar, no, hay que hacerlo así o así, que le está dando sentido, es decir, pone en juego esquemas que utilizó antes para situaciones en las cuales reconoce cierta similitud y por eso cree que por ahí la va a poder resolver. Ahí está poniendo en juego, bueno, la experiencia anterior, es decir, las situaciones, las invariantes operatorias, que son las que le dan sentido, entonces en función de eso empieza a hacer toda una secuencia de acciones que piensa que le van a ayudar a resolver el problema. Y cuando nosotros le hacemos validar, se llama así, ¿no? Es decir, dentro de los momentos sería planteo del problema,
resolución del problema, validación, donde cada uno justifica por qué cree que eso que hizo resolvió el problema. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Y estamos haciendo aparecer el tercer eje, que era el del lenguaje, que era el de las representaciones, donde, bueno, depende del problema, ¿no? En este caso, uno lo puede decir oralmente o puede hacer una cuenta, es decir, el lenguaje puede ser escrito, oral, puede ser simbólico, puede ser en el lenguaje coloquial, puede ser en el lenguaje específico de la matemática. Cuando se habla de los dieces, los cienes y los miles, es lenguaje coloquial, pero es una manera de poder representar y de poder nombrar, es decir, comunicar ese concepto, y luego se puede pasar al lenguaje específico, al lenguaje canónico, que sería, bueno, unidades, decenas, centenas, que es lo que se utiliza. Entonces, en la validación, nosotros podemos trabajar en los pequeños grupos, recorriendo los pequeños grupos en el aula, o hacer una puesta en común, y entonces cada uno justifica por qué cree que así se resolvió, o cómo lo pensó, y podemos ir comparando y justificando desde la matemática. Todo este trabajo lo que va haciendo es justamente aquello que ya se podía comunicar, se comunica con facilidad, porque el sujeto ya lo tenía disponible en sus representaciones, y otras que en el esfuerzo de tratar de convencer al otro de que su justificación es válida, empieza a tomar conciencia y las empieza a poner en representaciones que puede comunicar, vamos generando un acrecentamiento, un desarrollo de este tercer eje, que es el de las representaciones. Y finalmente, cuando ya sacamos una conclusión, cuando decidimos, bueno, este son las formas más fáciles o las válidas, ¿no? El docente ahí lo que hace es lo que se denomina la institucionalización, que sería, bueno, definir lo que es matemáticamente correcto, y entonces de todas las variantes que los chicos ya habrán discutido y que con el docente, entre todos, se llegó a la conclusión de que ese es o esos, porque puede haber más de una manera de resolver el problema, de todos los que se expusieron, bueno, cuáles son los válidos. Entonces se sancionan como válidos esos. Entonces esos van a pasar a formar parte de lo institucionalizado, es decir, lo que es matemáticamente válido. Y ahí uno puede aportar el lenguaje específico, es decir, aportar las representaciones expresadas en el lenguaje académico, en el lenguaje canónico. Por ejemplo, en vez de decir cienes, decir centenas, y ese tipo de cosas. Entonces, todo este trabajo, es decir, lo que yo estoy haciendo es justificar desde el desarrollo cognitivo el formato que se elige actualmente para la enseñanza de la matemática, es decir, siempre situaciones problemáticas que son las que le dan sentido y a las que el sujeto se tiene que adaptar. Que no sean situaciones muy mecánicas, porque no generan ningún desafío cognitivo, ningún tipo de conflicto, ni chiquito ni grande. Entonces no hay análisis lógico que hacer. Nunca cuentas sueltas, porque sumar dos números y encontrar el resultado en realidad no me dice nada, si no me contesta ninguna pregunta. Simplemente soy más ágil en hacer cuentas, nada más. Si la idea es, bueno, adquirir velocidad para hacer cuentas, listo. Por ejemplo, los cálculos mentales sirven para trabajar en la clasificación de unidades, decenas y centenas, porque generalmente cuando hacemos cálculos mentales tendemos a agrupar por unidades, decenas y centenas, porque es más fácil, o cuando se plantean las cuentas en forma horizontal,
y el resultado, ¿sí? Donde no ponemos en columnas, donde quedan clasificadas. Lo que pasa es que ahí no, si uno en columna porque sí, mecánicamente, en cambio cuando las tiene que ubicar, se tiene que dar cuenta, pero más que nada en los cálculos mentales, se da cuenta que uno corresponde a las unidades, otros a las decenas y otros a las centenas y así. Entonces hay muchas maneras de abordar, pero siempre el encuadre apunta a la toma de conciencia, apunta a la toma de conciencia de la relación lógica de la situación problemática, a que haya cierto conflicto cognitivo, cierto nivel de conflicto cognitivo para que obligue al sujeto a hacer un razonamiento, una búsqueda de la relación lógica para abordarla y resolverla. Entonces, bueno, de este tema quería rescatar más que nada eso, porque a veces yo escucho, ¿no?, que, bueno, que se enseña de esta manera porque lo dice el currículum, porque lo dice la directora, y en realidad, no, ahora se enseña así. Y en realidad tiene una justificación a nivel de, el desarrollo cognitivo que tiene que ver justamente con todo este trabajo de comprensión de las relaciones lógicas de los problemas. Acá en el texto denomina relaciones numérica y cálculo relacional. Cálculos relacionales y procedimientos utilizados. Fíjense que todos los títulos refieren, bueno, ahí donde va a desarrollar cada uno de los tipos de problemas, ¿no? Pero siempre son relaciones lógicas las que están puestas en juego en los problemas. Por eso es que eso es lo más difícil. Hacer cuentas puede ser difícil en sí, pero las relaciones lógicas son las que más se adaptan a después tener autonomía en la resolución de una situación en la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana uno tiene que trabajar con las medidas de la vida, de las que están en juego en, no sé, el descuento de la tarjeta de crédito o el que hace un supermercado, lo que sea. Es decir, uno tiene que trabajar con las medidas que aparecen en la realidad y elegir cuáles son las que me sirven y con qué operación las voy a resolver. Entonces, la justificación tiene que ver con eso y no es una cuestión caprichosa o de imposición autoritaria, sino que tiene una explicación psicológica. Así que bueno. Bueno, seguimos con este tema en el otro video que va a hablar sobre las operaciones multiplicativas y ahí cerramos este capítulo Bernoulli. Bueno, hasta luego, espero que les haya servido.